Karl Menger, Principios de Economía Política. Capítulo 8. Teoría del dinero. Naturaleza y origen del dinero. En los inicios del comercio humano, cuando los hombres empezaron a adquirir poco a poco conocimiento de las ventajas económicas que podían obtener de las ocasiones de intercambio que les presentaban, sus objetivos se dirigían, como corresponde, a la simplicidad de todos los inicios culturales, solo a los más inmediatos. Por consiguiente, los individuos únicamente tenían en cuenta en sus intercambios el valor de uso de los bienes y todas las operaciones se limitaban a aquellos casos en los que los bienes de que disponía un sujeto económico tenían para él menor valor de uso que los que poseía otro sujeto, mientras que para este segundo ocurre lo contrario. A posee una espada que tiene para él menos valor de uso que el arado de B, mientras que para B su arado tiene menos valor de uso que la espada de A. En aquella inicial situación económica, las operaciones de intercambio se limitaban forzosamente a casos como el descrito. Pero no es difícil comprender que en estas circunstancias el número de operaciones de intercambio debía ser de hecho muy reducido. Muy raras veces se da el caso de que una persona posea un bien que tiene para ella menos valor de uso que el bien que posee otra persona y que cabalmente esta segunda opine lo contrario. Y raras veces aún ocurre que lleguen a encontrarse precisamente ellas dos. A tiene una red de pescar que cambiaría gustosamente por una cantidad de cáñamo. Para que este intercambio se lleve a efecto es necesario no solo que exista otro sujeto que esté dispuesto a cambiar el cáñamo por una red, tal como A desea, sino que se requiere además otra condición, a saber que ambos sujetos se encuentren y que se comuniquen sus mutuos deseos. El campesino C tiene un caballo que cambiaría con gusto por algunos áperos de labranza y algunas piezas de vestido, pero es sumamente improbable que encuentre a la persona adecuada, es decir, a la persona que necesita un caballo y que además puede y quiere dar por él precisamente todos los áperos y vestidos que desea hacer. Esta dificultad sería en la práctica casi insuperable, hasta el punto de que surgirían muy graves impedimentos para el proceso evolutivo de la división del trabajo y sobre todo, y también de la producción de bienes destinados a una venta incierta. Si la misma naturaleza de las cosas no hubiera aportado un medio auxiliar gracias al cual, y que sin que sea necesario un especial acuerdo entre los hombres, y menos aún una imposición estatal, los agentes económicos de todos los lugares han establecido con una fuerza incontestable una situación en la que parecen totalmente eliminadas las anteriores dificultades. La meta final de todos los esfuerzos económicos de los hombres es la satisfacción directa de sus necesidades. En sus operaciones de intercambio buscan naturalmente este objetivo final. De ahí que intercambian sus mercancías por aquellos bienes que tienen para ellos valor de uso. Este anhelo está presente por igual en todos los niveles culturales y tiene una plena justificación económica. Los individuos económicos tendrían un comportamiento totalmente antieconómico si allí donde no pueden alcanzar este objetivo directa inmediatamente no hicieran cuanto está en su mano por acercarse a él poco a poco. Un armero de la edad homérica ha forjado dos armaduras de bronce y tiene la intención de intercambiarlas por bronce, combustibles y alimentos. Va pues al mercado, ofrece su mercancía contra los citados bienes y se sentirá sin duda muy contento si topa con una persona que tiene justamente la intención de hacerse con las armaduras a cambio de todo el material de bronce necesario para construirlas y de una cantidad de alimentos. Por supuesto, habría que decir que sería una singular y afortunada coincidencia que entre aquel reducido número de personas con capacidad y voluntad para adquirir una mercancía tan poco usual como son dos armaduras, encontrara precisamente aquella que se ajusta en un todo a los deseos del armero. Lo más normal sería que tendría que renunciar al intercambio o llevarlo a cabo con graves pérdidas de tiempo. Si actuando de forma antieconómica se empeñara en recibir por sus mercancías justamente los bienes antes citados y ningún otro, aunque se trate de bienes que además de poseer también el carácter de mercancías, tienen una mayor capacidad de venta que sus armaduras, unas mercancías que les permitirían entrar fácilmente en el contacto con personas que las adquirirían sin dificultad, a cambio de los bienes que él necesita. En la época de nuestro ejemplo, la mercancía con mayor capacidad de venta era, como veremos más adelante, el ganado. Es evidente, pues, que nuestro armero tendría un comportamiento poco económico si no intercambiara las armaduras por unas cabezas de ganado, con las que poder cubrir sus necesidades directas. Cierto que al hacerlo, no intercambia las armaduras por bienes de uso, en sentido estricto, en cuanto contrapuesto al de mercancía,
sino por bienes que tienen también carácter de mercancías. Pero si ha adquirido a cambio de unas mercancías poco vendibles, otras de mayor capacidad de venta, con lo que evidentemente ha multiplicado las posibilidades de hallar en el mercado a aquellas personas que pueden ofrecerle los bienes de uso y consumo que él necesita. Un acertado conocimiento de sus intereses individual llevará a nuestro armero, sin presión y sin especiales acuerdos, a cambiar sus armaduras por un adecuado número de cabezas de ganado y una vez adquiridas estas mercancías de fácil venta, podrá entrar en contacto en el mercado con aquellas personas que pueden ofrecerle cobre, combustibles y alimentos. Podrá así hacerse con los bienes de uso que necesita con mucha mayor facilidad y en todo caso con mucha mayor rapidez y de forma más económica. El interés económico de cada uno de los agentes de la economía les induce, pues, cuando alcanzan un mayor conocimiento de sus ventajas individuales, a intercambiar sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no satisfagan de forma inmediata su finalidad de uso directo. Y ello sin previos acuerdos, sin presión legislativa e incluso sin prestar atención al interés público. Ocurre de este modo bajo el poderoso influjo de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. A estos bienes llamaron los germanos Geld, dinero, palabra derivada del gelten, valer, tener validez, ser válido. Vemos pues que en alemán dinero significa sencillamente el objeto que vale, que sirve para pagar. El proceso descrito mediante el cual unos determinados bienes se convierten en dinero permite comprender inmediatamente la gran importancia de la costumbre en el origen de este último, el intercambio de unas mercancías con escasa capacidad de venta por otras cuya capacidad es mayor favorece los intereses económicos de todos los implicados en la operación, pero la realización práctica de las transacciones presupone el conocimiento de este interés en aquellos que están dispuestos a aceptar un bien, acaso del todo inútil, a cambio de sus mercancías solo porque tiene mayor capacidad de venta. Lo cierto es que este conocimiento no se produce nunca al mismo tiempo en todos los miembros de un pueblo. Al contrario, en las primeras etapas, solo un reducido número de sujetos económicos advierte las capacidades y ventajas que se les derivan cuando, al no poder intercambiar sus mercancías por bienes de uso directo o cuando este intercambio es muy inseguro, aceptan como contrapartidas otras mercancías con mayor facilidad de venta. Esta ventaja es de suyo independiente del reconocimiento generalizado de una mercancía como dinero, ya que este intercambio supone, siempre y bajo cualquier circunstancia, un considerable paso adelante hacia la meta perseguida por todo individuo económico, a saber, hacerse con los bienes de uso que le son necesarios. Pero dado que el mejor medio para ilustrar a los hombres sobre sus ventajas económicas es mostrarle el éxito que consiguen quienes ponen los medios adecuados para conseguir sus objetivos, es claro que ninguna cosa favoreció tanto el origen del dinero como ver los grandes beneficios alcanzados por los individuos más hábiles, gracias a su decisión de aceptar durante largo tiempo mercancías de alta capacidad de venta a cambio de todas las demás. Es pues seguro que la práctica y la costumbre contribuyeron en muy buena medida a convertir las mercancías más vendibles en cada situación concreta en bienes que aceptaban a cambio de sus propias mercancías, no algunos sino la totalidad de los bienes o los individuos económicos. No puede, con todo, negarse el influjo, si bien pequeño, que suele ejercer sobre el carácter del dinero el ordenamiento jurídico dentro de las fronteras del Estado. El origen del dinero, que debe distinguirse del subgénero de las monedas acuñadas, es, como hemos visto, del todo natural y por consiguiente, solo en muy contados casos puede atribuirse a influencias legislativas. El dinero no es una inversión estatal, ni el producto de un acto legislador. La sanción o aprobación por parte de la autoridad estatal es, pues, no factor ajeno al concepto del dinero. El hecho de que unas determinadas mercancías alcancen la categoría de dinero surge espontáneamente de acciones económicas existentes sin que sean precisas medidas estatales. Pero sí, de acuerdo con las necesidades del comercio, un bien tiene carácter de dinero garantizado con una sanción estatal. Se consigue con ello que cumpla esta función no solo respecto de las mismas instancias estatales, sino que desempeñe también todas aquellas funciones cuyo contenido no está regulado de otra manera en casos concretos. Es decir, que la función subsidiaria que sustituye a la original, suprimida por las causas que fueren, solo puede exigirse y ofrecerse con fuerza jurídica respecto de dicho bien
En consecuencia, lo que el Estado hace es imprimir en este bien el carácter de una capacidad de representación universal. No es que esta circunstancia convierta dicho bien en dinero, pero sí que perfecciona de manera importante este carácter sobre el dinero propio de cada pueblo y cada época. El dinero no es el producto de un acuerdo previo de los agentes económicos y menos aún el resultado de unos actos legislativos. Tampoco es una invención de los pueblos. Dentro de cada pueblo, algunos individuos económicos aislados fueron adquiriendo a medida que tenían una mejor comprensión de los intereses económicos y paralelamente con ello, el conocimiento ya casi obvio de sus circunstancias, de que al entregar unas mercancías de escasa capacidad de venta por otras más vendibles, estaban dando un paso importante por la senda de sus especiales objetivos económicos. Así es como surgió el dinero en numerosos centros culturales independientes entre sí, a una con el desarrollo de la economía nacional. Pero precisamente porque el dinero se nos presenta como un producto adecuado a la naturaleza de la economía humana, sus especiales formas externas fueron, en todos los tiempos y lugares, el resultado de una peculiar y cambiante situación económica, de donde se desprende que los bienes que han alcanzado esta especial categoría de dinero han ido cambiando en unos mismos pueblos durante distintas épocas y también han sido diferentes dentro de una misma época entre los diferentes pueblos. En los más remotos estadios del desarrollo económico parece ser que la mayoría de los pueblos del Viejo Mundo consideraron el ganado como la mercancía con mayor capacidad de venta. Entre los pueblos nómadas y en todas las economías agrícolas surgidas del nomadismo, los animales domésticos constituyeron la porción principal de las posesiones de cada individuo. En unos tiempos en los que no existían vías de comunicación creadas por el hombre, la circunstancia de que el ganado se autotransporte en los inicios de las culturas prácticamente de balde hizo que fuera la mercancía dotada de mayor capacidad de venta respecto de prácticamente todos los sujetos económicos, y que pudiera llegar hasta unas fronteras territoriales más extensas que las de la mayoría de las restantes mercancías. Se trata además de una mercancía con suficiente capacidad de conservación. Su coste de mantenimiento es muy reducido en los lugares de pastos abundantes y puede guardarse al aire libre. Por otra parte, incluso en aquellos niveles culturales en los que cada individuo procura aumentar sus rebaños hasta donde le es posible, no es tarea fácil llevar al mercado cantidades excesivas de ganado, de tal suerte que goza también de favorables perspectivas desde el punto de vista de los límites temporales y cuantitativos. En las épocas a que nos referimos, ninguna otra mercancía gozaba de tal capacidad de venta extendida a amplias distancias. Añadamos que, en la mencionada situación, el tráfico con animales domésticos estaba probablemente más desarrollado que el de otras mercancías y entonces se comprenderá fácilmente que el ganado, al ser la mercancía dotada de mayor facilidad de venta, de entre otras todas las entonces existentes, pasó a ser el dinero natural de los pueblos del mundo antiguo. El pueblo más culto de la antigüedad, el griego, cuyas etapas de desarrollo nos permite conocer la historia con bastante detalle, no nos ha dejado ninguna huella de la posible existencia de las transacciones comerciales de los tiempos homéricos, de nuestra actual moneda acuñada. Se trataba todavía de un comercio de intercambio. Los rebaños eran la riqueza de los hombres. Los pagos, los precios de las mercancías y los castigos se calculaban por cabezas de ganado, y por ellas fijaba todavía Dracón el montante de las multas y castigos. Hasta la época de Solón no fueron sustituidas, evidentemente porque ya habían quedado obsoletas, por el pago de dinero en metálico, a razón de un dracma por oveja y 5 dracmas por buey. Estas huellas del ganado dinero son más perceptibles entre los antiguos pueblos ganaderos itálicos que entre los griegos. Los romanos utilizaron los bueyes y las ovejas hasta una época relativamente tardía como medio de intercambio. Los más antiguos castigos legales se pagaban en cabezas de ganados, calculadas en bueyes y ovejas, tal como se advierte todavía en la Lex Aeternia Tarpeia del 454 a.C., pero 24 años más tarde eran ya sustituidas por dinero en metal acuñado. Entre los antiguos germanos hubo una época en la que, según Tácito, tenían en alto precio a las vasijas de arcilla y plata que equivalían a la posesión de riquezas y de numerosos rebaños. Al igual que entre los griegos de la Edad Homérica,
También aquí aparece en un primer término el comercio de intercambio hecho a través del ganado, sobre todo caballar, junto con las armas. Prefería los animales a cualquier otro tipo de posesiones y los castigos legales se pagaban en cabezas de ganados, armas y solo más tarde en dinero metálico. Todavía Otón el Grande imponía multas en cabezas de ganado. Entre los árabes, el pago en ganado estuvo en vigor en los días de Mahoma. Entre los pueblos del Asia Oriental, que tenían por sagrados los escritos de Zoroastro, el ganado no fue sustituido por otras formas de dinero hasta una época tardía, cuando ya los pueblos vecinos habían introducido los metales como medios de pago. Entre los hebreos y los habitantes del Asia Menor y de Mesopotamia existen indicios de que en los tiempos y protohistóricos se utilizó el ganado como moneda, si bien no hay documentación directa sobre este punto. Cuando estos pueblos entran en la historia, han dejado ya atrás de sí la etapa cultural del ganado como mercancía, tal como puede deducirse de la analogía con la evolución posterior y la circunstancia de que los grandes pagos en metal o en utensilios metálicos parecen estar en contradicción con la simplicidad de los inicios de la cultura. El continuo progreso de la cultura, sobre todo la división de ocupaciones y la consecuencia natural de esta división, es decir, la lenta fundación de los ciudadanos con población básicamente dedicada a la industria, tiene por doquier la inevitable consecuencia de hacer desaparecer la capacidad de venta del ganado en la misma medida en que va creciendo la de otras mercancías, y sobre todo los metales. El artesano que realiza un intercambio con un agricultor raras veces puede aceptar cabezas de ganado como dinero. Bajo cualquier circunstancia, la posesión, aunque solo sea pasajera, de ganado, constituye para un habitante de la ciudad una molestia que además exige altos sacrificios económicos. Incluso para los agricultores, la multiplicación y los cuidados del ganado implican grandes dispendios si no dispone de amplios pastizales y tienen que estabular los rebaños. El resultado es que a medida que avanza la cultura se va reduciendo el círculo de personas para quienes el ganado tiene una alta capacidad de venta y se van estrechando los límites temporales dentro de los cuales es posible alimentarlo de forma económica. Es decir, retrocede las fronteras espaciales y cuantitativas de su capacidad de venta, que pasa a segundo término respecto de otros bienes. Deja de ser la mercancía más vendible, no es ya dinero económico y al fin ya no es dinero de ninguna clase. Todos los pueblos de elevada cultura, en los que en épocas pasadas el ganado tuvo el carácter de dinero, dejaron de usarlo a medida que pasaron del nomadismo a la cultura agrícola sedentaria y más tarde a la industrial, sustituyéndolo por metales, sobre todo aquellos de fácil obtención y fundición, que fueron los primeros elaborados por el hombre: el cobre, la plata, el oro y en algunos casos el hierro. Este paso, en realidad inevitable, fue tanto más sencillo cuanto que, indudablemente, ya en épocas anteriores se utilizaron junto al ganado el metal y las materias primas como dinero para los pagos de escasa cuantía. Con el cobre hicieron los campesinos sus primeros arados de metal, los guerreros sus primeras armas, los artesanos sus primeros instrumentos. Cobre, oro y plata fueron los más antiguos materiales metálicos para vasijas y adornos de todo tipo. En aquella etapa cultural en la que los pueblos pasaron del ganado al metal como dinero, los bienes más deseados fueron el cobre y algunas aleaciones del mismo, por ser de los usos más extendidos, y el oro y la plata como medios más importantes para la satisfacción de la gran pasión de los hombres de cultura poco avanzada, a saber, el deseo de destacar y brillar externamente ante los demás miembros de la tribu. Añadamos que cuando era todavía escasa la cantidad de metales en circulación, disponían tanto en sus diversas formas elaboradas como más tarde en calidad de materiales primas, de aplicaciones y subdivisiones ilimitadas, de una capacidad de venta que no se restringía a unos estrechos círculos de personas económicas. Tampoco tropezaba con fronteras espaciales, debido a que eran utilizados por todos los pueblos y su transporte exigía sacrificios económicos relativamente poco importantes. Su gran duración les permitía asimismo salvar las barreras temporales e incluso en el caso de una competencia generalizada su precio descendía mucho menos que el del resto de las mercancías, aunque llegaran al mercado grandes cantidades. Nos hallamos pues ante una situación económica en la que los tres mencionados metales, en cuanto bienes dotados de una gran capacidad de venta, se convirtieron con el paso del nomadismo a la agricultura y a las épocas subsiguientes en los medios de intercambio exclusivos. Ahora bien, este paso no fue repentino ni se dio del mismo modo en todos los pueblos. La nueva divisa mental
pudo coexistir durante mucho tiempo junto a la antigua de las cabezas de ganado, antes de que ésta desapareciera por completo. También cabía dentro de lo posible que la valorización de una cabeza de ganado fuera la unidad de medida del metal convertido en oro, incluso cuando ya este metal era de hecho el único medio utilizado para los intercambios. El decaboyón, el tesaborboyón, el hecatomboyón de los griegos, así como el más antiguo dinero metal de los romanos y los galos, pudieron seguir este camino al convertirse en dinero. La imagen de animales que figuraban en las piezas metálicas tal vez sea vestigio y símbolo de dicha valorización. No puede afirmarse con entera seguridad que los más antiguos medios de intercambio fueran el cobre y respectivamente el bronce como metales de uso más generalizado, y que solo más tarde pasaron a desempeñar también esta función los metales más nobles como el oro. Fuera como fuere, es indudable que las piezas de cobre alcanzaron en Asia Oriental, en China y acaso también en la India un gran desarrollo. También en Italia central, el cobre se convirtió en sistema monetario propio. En las más antiguas regiones culturales, entre el Tigris y el Éufrates, no existen indicios de un sistema monetario basado en el cobre, mientras que en Asia anterior, Egipto, Grecia, Sicilia e Italia meridional, esta evolución, si alguna vez existió, fue interrumpida por el grandioso desarrollo del intercambio de mercancías en el mar Mediterráneo, que no podría mantenerse solamente a base del cobre. Consta, en cambio, que todos los pueblos que, en razón de las circunstancias exteriores bajo los que se desarrolló su cultura económica, llegaron a utilizar las monedas de cobres, pasaron después, a medida que avanzaba su proceso cultural y sobre todo a medida que se iban ampliando los límites geográficos, de su comercio, de los metales menos caros a los más preciosos, del cobre, del hierro a la plata y al oro. Donde se impusieron las monedas de plata se pasó a las de oro, al menos esta fue la tendencia, aunque no siempre se dio el paso en todas partes. Para el reducido comercio de una antigua ciudad sabina con el territorio circundante y a tenor de la simplicidad de las costumbres de aquellos agentes, una vez superado el estadio del ganado como moneda, fue el cobre como metal más adecuado a las necesidades tanto de los campesinos como de los habitantes de la ciudad. La mercancía cuya facilidad de venta alcanzaba el más amplio círculo de personas y a la que, en razón de las cantidades puestas en circulación, gozaba de las de más amplias fronteras, es decir, la que poseía los dos requisitos más importantes del dinero en los inicios de la cultura. Se trataba además de un bien que podía conservarse sin gastos, podía manejarse en pequeñas cantidades y podía transportarse a distancias no demasiado largas con costes relativamente bajos. Todo ello le calificaba para asumir los objetivos asignados al dinero, pero apenas se ampliaron los límites del comercio y aumentaron los volúmenes de ventas, perdió evidentemente su capacidad dineraria, y los metales preciosos se fueron convirtiendo en las mercancías de mayor capacidad de venta de las épocas culturales más avanzadas, cuando el tráfico comercial abarcaba ya toda la tierra y aumentaron enormemente los volúmenes de los intercambios y la creciente división del trabajo. Todo ello acrecentó a su vez la necesidad de cada uno de los sujetos económicos de recurrir al oro. En conclusión, a medida que avanzaba la cultura, los metales nobles se convirtieron en las mercancías con mayor capacidad de venta y por consiguiente en el dinero natural de los pueblos económicamente desarrollados. La historia de otros pueblos ofrece un cuadro de su desarrollo económico y por consiguiente de su sistema dinerario en el que se advierten múltiples variantes. Cuando llegaron a México los primeros europeos y a juzgar por los informes de testigos de vista sobre la situación del país en aquella época, sus habitantes habían alcanzado un nivel poco habitual de desarrollo económico. El sistema comercial de los antiguos aztecas tiene particular interés para nosotros por una doble razón. De un lado, nos demuestra que la idea económica que dirige la actividad humana al objetivo de satisfacer del mejor y más perfecto modo posible sus necesidades produce en todas partes unos análogos fenómenos económicos. Del otro, el antiguo México nos presenta la imagen de un país que se hallaba inserto en el estadio de transición de un simple comercio de intercambio hacia la economía dineraria, es decir, la imagen de situaciones en las que podemos observar de forma inmediata el genuino proceso a través del cual, de entre el cúmulo total de mercancías intercambiadas, destacan algunas que acaban por convertirse en dinero.
Los relatos de los conquistadores y de los escritores contemporáneos nos describen a México como un país con numerosas ciudades y con un comercio de bienes de gran volumen y perfectamente reglamentado. En las ciudades había mercado todos los días. Cada 5 días se celebraban los mercados principales, distribuidos de tal suerte que todo el territorio que el mercado principal de una ciudad no pudiera ser perjudicado por la competencia del mercado de una ciudad vecina. Para el intercambio y venta de mercancías había en cada lugar algunas grandes plazas y dentro de ellas un lugar concreto para cada género de mercancías, fuera del cual no podía ser vendidas. Las únicas excepciones las constituían los alimentos y los objetos de difícil transporte, madera, materias colorantes, piedras, etc. El número de personas que confluían al mercado de la capital, México, alcanzaba los días normales de 20.000 a 25.000. Los días de mercado principal llegaba de 40.000 a 50.000 y las mercancías vendidas exhibían una prodigiosa variedad. Se plantea ahora la interesante pregunta de si en los mercados del Antiguo México, que tantas semejanzas presentan con los del mundo antiguo, se registraron fenómenos análogos a los de la naturaleza y el origen de nuestro dinero. Los conquistadores españoles relatan efectivamente que el comercio mexicano, por la época en que ellos le contemplaron por primera vez, había desbordado hacia ya largo tiempo los estrictos límites del simple intercambio y que algunas mercancías desempeñaban ya aquella función peculiar en el tráfico de bienes que hemos descrito en páginas anteriores, es decir, la función y situación del dinero, bolsitas que contenían entre 8 y 24 gramos de cacao, ciertos pequeños tejidos de algodón, oro en polvo encerrado en los cañones de plumas de ganso, valorados según su tamaño. En el Antiguo México se desconocía la balanza. Piezas de cobre y, en fin, delgadas láminas de zinc parecen haber sido de las mercancías que allí donde no podía llegarse a cambio directo de bienes de consumo, todo el mundo estaba dispuesto a aceptar como dinero, aun en el caso del que el individuo en cuestión no tuviera necesidad inmediata de ellas. De entre las mercancías que se intercambiaban en los mercados mexicanos, los testigos oculares mencionan las siguientes: animales vivos y muertos, cacao y todo género de comestibles, piedras preciosas, artículos medicinales, legumbres, gomas, resinas, diversas clases de tierras, medicamentos ya preparados, mercancías hechas a base de fibrillas de aloe, palmera de montaña y pelos de animales, además de trabajos en pluma, madera y piedra, y finalmente oro, cobre, zinc, maderas, materias colorantes y pieles. Si se tiene en cuenta este tipo de mercancías y la circunstancia de que por la época en que los europeos descubrieron México, el país poseía un considerable movimiento industrial, con una numerosa población urbana, así como el hecho de que desconocían casi todos nuestros animales domésticos, es evidente que caía fuera de su campo de visión la posibilidad de recurrir al ganado como dinero. Considerando por otra parte que el cacao era una bebida de uso cotidiano, que los tejidos de algodón constituían las prendas de vestido más usadas y que el oro, el cobre y el zinc eran los metales más usados entre el pueblo azteca, es decir, bienes que en razón de su naturaleza interna y de su uso generalizado poseían una capacidad de venta superior a la de los restantes mercancías. No es difícil comprender por qué fueron justamente estos bienes los que adquirieron para aquel pueblo la categoría de dinero. Ellos fueron, pues, el dinero más natural, aunque todavía poco desarrollado del antiguo México. Análogas circunstancias hacen que para los pueblos cazadores que comercian con el exterior sean las pieles las que desempeñan la función de dinero. En estos pueblos se da naturalmente superávit de pieles, ya que el sistema de alimentación a base de la caza lleva al apilamiento de grandes cantidades de pieles que puede desencadenar como máximo una competencia entre los distintos miembros de la tribu por la posesión de especialmente bellas o raras. Si una tribu de cazadores intercambia sus productos con otros pueblos y surge una mercancía para las pieles, en el que pueden intercambiarse estas por numerosos bienes de consumo a elección de los cazadores, lo más obvio es que estas pieles, al ser el bien con mayor capacidad de venta, sean las más fáciles o más fácilmente aceptadas por estos para sus intercambios. Aunque el cazador A no necesita las pieles del cazador B, las acepta como trueque, porque sabe que las podrá cambiar fácilmente en el mercado por otros bienes útiles de uso. Las acepta pues, aunque solo tienen para él el carácter de mercancías y las prefiere a otras mercancías que tal vez posea, pero que tiene menor capacidad de venta.
Podemos observar que de hecho esta es la situación que se produce en casi todos los pueblos cazadores que comercian con pieles. La circunstancia de que las regiones del interior de África se utilizara como dinero la sal y los esclavos en el curso superior del Amazonas, panales de cera, en Islandia y Terranova el bacalao, en Maryland y Virginia el tabaco, el azúcar de las Indias occidentales inglesas, los colmillos de elefante en las proximidades de las posiciones portuguesas, se explica por el hecho de que estos bienes constituían e incluso siguen constituyendo hoy en día los principales artículos del comercio y que por tanto, y al igual que en el caso de las pieles entre los pueblos cazadores, tenían la máxima capacidad de venta. Lo mismo cabe decir en todos los casos similares respecto del carácter dinerario adquirido por los bienes de uso general y de máxima facilidad de venta en los correspondientes lugares, y así desempeñan la función de dinero los dátiles en el oasis de Siwa, los paquetes de té en Asia Superior y Siberia, las perlas de vidrio en Nubia y Sennar, el gusuk en una especie de mijo, en el reino de Ahir, África. A veces en la mercancía convertida en dinero confluyen dos factores. Por ejemplo, en el caso del caurí, que es a la vez una apreciada pieza de ornato corporal y una mercancía apta para el comercio. Vemos pues que tampoco las diferencias locales y temporales de la forma externa del dinero se deben a un previo acuerdo entre los hombres o a presión legislativa, y menos todavía es el resultado del simple azar. El dinero es el producto natural de la distinción o de la distinta situación económica de distintos pueblos o dentro de unos mismos pueblos de distintos periodos de su historia. El dinero como medida de los precios y como la forma más económica de las provisiones de intercambio. Si como consecuencia del creciente desarrollo del comercio y del funcionamiento del dinero surge una situación en la que se compran y venden mercancías de todo género y bajo la presión de una viva competencia con cada vez más reducidos los límites dentro de los cuales se forman los precios, parece obvio admitir que respecto de un tiempo y lugar determinados, todas las mercancías mantienen una cierta relación con sus respectivos precios y que sobre esta base los agentes económicos pueden intercambiarlas entre sí siempre que lo deseen. Supongamos que la formación del precio de unas cantidades concretas de las mercancías que vamos a mencionar en nuestro ejemplo se ha situado en un mercado y en un momento determinado de la siguiente manera. Supongamos también que el precio mediante de una mercancía es aquel en que puede tanto compararse como venderse. Se advierte entonces, por ejemplo, que 4 quintales de azúcar, con el equivalente de 3,33 quintales de algodón, y que esta última cantidad es a su vez el equivalente de 16,66 quintales de harina de trigo, y que todas estas cantidades son por su parte el equivalente a 100 talers y a la inversa. Entonces solo necesitamos llamar al equivalente así entendido de una mercancía o una de sus muchos equivalentes su valor de intercambio, y a la suma por parte por la que se pueden comprar o vender su valor de intercambio en sentido preferente, para llegar a la idea predominante en nuestra ciencia del valor de intercambio en general y del dinero como medida de valor de intercambio en particular. En un país en el que existe un vivo tráfico comercial, escribe Turgot, todo tipo de bienes alcanza un precio corriente en relación con todo otro tipo de bienes, de tal modo que una determinada cantidad de un género se nos presenta como el equivalente de una determinada cantidad de cualquier otro género. Para expresar el valor de intercambio de un bien en particular, basta evidentemente con mencionar la cantidad de otra mercancía conocida que constituye el valor o el equivalente del primer bien. Se advierte también claramente que de todos los géneros de bienes que pueden ser objeto del tráfico comercial deben medirse, por así decirlo, mutuamente, y que en consecuencia cualquiera de ellos puede servir de medida para todos los restantes. De similar manera se expresan prácticamente todos los economistas y llegan, al igual que Turgot, en su célebre tratado sobre el origen y distribución de la riqueza de los pueblos, a la conclusión de que, de entre todas las posibles medidas del valor de intercambio, el dinero es la más adecuada y por tanto también la más generalizada. El único defecto de esta medida es que el valor del dinero no es en sí mismo una magnitud fija, sino variable, y que por consiguiente puede constituir una medida segura del valor de intercambio en un momento concreto y determinado, pero no para tiempos diferentes. Ahora bien,
En la teoría del precio hemos mostrado que nunca es posible descubrir en la economía de los hombres bienes equivalentes en el sentido objetivo de la palabra. En consecuencia, la totalidad de la antes mencionada teoría, según la cual el dinero es la medida del valor de intercambio de los bienes, queda reducida a nada, dado que su base es una ficción y más aún un error. Aunque en un mercado lanero el quintal de lana de una determinada calidad se venda a 103 florines, se registran a menudo en ese mismo mercado transacciones a precios a unas veces mayores y otras menores. Por ejemplo, a 104, a 103,5, a 102 y 102,5. Y mientras que en este mercado los compradores se declaran dispuestos a tomar a 101 florines, los vendedores afirman al mismo tiempo que solo están dispuestos a dar a 105 florines. ¿Cuál es, en estos casos, el valor de intercambio de un quintal de lana? O dicho a la inversa, ¿qué cantidad de lana es el valor de intercambio de 100 florines? Evidentemente, lo único que puede decirse es que un quintal de lana oscila en el mercado de referencia y en el punto temporal en el que se realizan las transacciones entre 101 y 105 florines, pero no se observa la existencia real de una determinada cantidad de lana y una determinada cantidad de dinero o de otra mercancía cualquiera que puedan intercambiarse recíprocamente, es decir, no existen en parte alguna equivalentes en el sentido objetivo de la palabra. En definitiva, pues, no puede hablarse de una medida que de este equivalente, del valor de intercambio. Es cierto que en la vida práctica y con la mirada puesta en objetivos económicos se necesitan unas valorizaciones de exactitud aproximada, sobre todo cuando dichas valorizaciones se hacen en dinero. En todos aquellos casos en los que solo es posible llegar a cálculos aproximativos, se aceptan con razón los precios intermedios como los de que mejor responden, en general a los mencionados objetos económicos, pero no es menos claro que este método de valorización de bienes es del todo insuficiente para la vida práctica, e incluso puede inducir a errores, allí donde se refiere un elevado grado de exactitud. Cuando lo que interesa es una valorización exacta, es preciso distinguir tres aspectos, según sea la intención del valorador. Efectivamente, este puede pretender, primero, calcular el precio en que podrían venderse unos bienes determinados si los llevaran al mercado. Segundo, calcular el precio que podrían alcanzar en el mercado unos bienes concretos con unas características especiales. Tercero, calcular la cantidad de mercancía o respectivamente la suma de dinero que constituye para un determinado sujeto el equivalente de un bien o respectivamente de una cantidad de bienes. La solución de las dos primeras tareas se desprende de cuanto ya hemos dicho. La formación del precio oscila entre dos extremos, de los que al más bajo podríamos llamarle precio de demanda, el precio por el que se buscan las mercancías en el mercado, y el más alto, precio de oferta, precio por el que se ofrecen. De ordinario es el precio de la demanda el que sirve de fundamento para el cálculo de la primera de las tres mencionadas tareas, mientras que el precio de la oferta es el fundamento de la segunda. Más difícil es la respuesta para la tercera pregunta: ¿por qué aquí ocupa una posición especial dentro de la economía del sujeto en cuestión el bien o respectivamente la cantidad de bienes para la que se busca un equivalente, en el sentido subjetivo de la palabra? Pero sobre todo, ¿por qué debe considerarse la circunstancia de si este bien tiene para nuestro sujeto preferentemente un valor de uso o un valor de intercambio? Cuando se trata de cantidades de bienes, debe aplicarse la misma pregunta a cada cantidad parcial. Supongamos que A posee los bienes A, B, C, que tienen para él un predominante valor de uso, y los bienes D, E, F con un valor básicamente de intercambio. La suma de dinero que se supone podría obtener por la venta de los primeros no sería para él el equivalente de dichos bienes, porque para este sujeto el valor mayor o valor económico es el de uso. Habría que decir que el equivalente sería aquel montante por el cual que pueda hacerse con unos bienes iguales, o en todo caso aquellos que tengan el mismo valor de uso. Pero por lo que hace a los bienes de EEF, como son mercancías directamente destinadas al intercambio, y dado que, según el curso normal de las cosas, solo puede intercambiarse por dinero, resultará que los precios que pueden obtenerse por ellos son de ordinario para nuestro sujeto el equivalente de estos bienes. La recta determinación del equivalente de un bien no puede hacerse, por tanto, si no es teniendo en cuenta al propietario y la situación económica de este bien con respecto al mismo.
La determinación del equivalente de un conjunto de bienes o de una riqueza cualquiera debe tener como presupuesto necesario la valorización especial del equivalente de los medios de uso y de los de mercancía. Si a tenor de lo dicho, debemos considerarse como indefendibles tanto la teoría del valor de intercambio en general como son necesaria consecuencia, también la del dinero como medida del valor de intercambio, en especial por todo el análisis de la naturaleza y de la función del dinero, nos enseña que las diferentes valorizaciones de que hemos venido hablando y que deben de distinguirse de la medida del valor de intercambio de los bienes son de ordinario más ajustadas y razonables cuando se hacen en dinero. El objeto de las dos primeras valorizaciones en el cálculo de las cantidades de bienes a cambio de las cuales puede venderse o respectivamente comprarse una mercancía en un mercado concreto y en un tiempo determinado, en el caso de que se lleven a cabo con las correspondientes transacciones, estas cantidades de bienes solo pueden consistir de ordinario en dinero y el conocimiento de las sumas de dinero por las que una mercancía puede comprarse o venderse es, por consiguiente, y según la naturaleza de las cosas, el objetivo más directo de tales cálculos, fundamentado en la función económica de la valorización. Además, en las situaciones de alto nivel de desarrollo del comercio, el dinero es a la vez la única mercancía a tenor de la cual puedan valorarse sin rodeos todas las demás, donde desaparece el comercio de intercambio en el sentido estricto de la palabra y en conjunto ya solo aparece el dinero como precio de las distintas mercancías. No existe ningún otro fundamento seguro para otras valorizaciones. Valorar el grano o la lana en dinero es relativamente mucho más fácil que valorar la lana en grano o, a la inversa, el grano en lana. Esto último es en efecto mucho más dificultoso porque no hay posibilidad, o solo en muy contados casos, de intercambiar de forma inmediata uno de estos dos productos por el otro y faltan, por consiguiente, los fundamentos necesarios para la valoración, es decir, los respectivos precios efectivos. En consecuencia, las valoraciones de este tipo solo son posibles de ordinario sobre la base de un cálculo que parte ya del presupuesto previo de la valoración de los citados bienes en dinero, mientras que la valoración de un bien en dinero puede hacerse inmediatamente sobre la base de los precios efectivos ya existentes. La valoración de las mercancías en dinero no solo es, como ya hemos visto, la que mejor responde a los objetivos prácticos y usuales de la valoración, sino que es también respecto de su realización práctica la más natural, la más obvia, la más sencilla. En cambio, la valoración en otras mercancías es un proceso más complicado, además supone que existe ya la primera valoración. Lo mismo cabe decir respecto del cálculo de los equivalentes de bienes en el sentido subjetivo de la palabra, porque como ya hemos visto, este último tiene como fundamento y presupuesto las dos primeras valoraciones. Desde esta perspectiva es fácil comprender que el dinero es justamente aquella mercancía en la que de ordinario se hacen las valoraciones y en este sentido como mercancía sobre la que se valoran las restantes mercancías en situaciones de alta evolución del comercio. Es la más adecuada y por consiguiente se la puede considerar y llamar la medida de los precios. Por idéntica causa, el dinero es también el medio más adecuado de colocar todas aquellas partes constitutivas de la mercancía o de la riqueza que su propietario intenta intercambiar por otros bienes, sean de consumo inmediato o medios de producción. Las porciones de su riqueza que un individuo económico destina al intercambio por bienes de consumo alcanzan, por el hecho de que primeramente se las cambia por dinero, aquella forma por medio de la cual el propietario puede satisfacer de la manera más rápida y segura sus necesidades, también respecto de la parte de capital de un individuo que no consta ya de los elementos de la producción intentada, cabe decir, por la misma razón que la forma dineraria es más adecuada de todas las restantes, porque cualquier mercancía de otro género deja intercambiarse primero por dinero, para luego, en un momento posterior, adquirir por su medio los bienes requeridos para la producción. La experiencia diaria nos enseña en efecto que los agentes económicos se esfuerzan por convertir un dinero aquellas partes de sus provisiones que no se componen de bienes destinados a la satisfacción directa de sus necesidades, sino que son otro tipo de mercancías.
También transforman en dinero aquella parte de su capital que no consta de elementos de la producción intentada, para dar de este modo un paso nada insignificante hacia la consecución de sus fines económicos. Debe en cambio considerarse equivocada la opinión que atribuye al dinero en cuanto a tal la función de trasladar valores del presente al futuro. En efecto, aunque en razón de su gran duración, de sus escasos gastos de conservación, etc., el dinero en metálico es muy de acuerdo para este objetivo. No es menos claro que existen mercancías que tienen una mayor capacidad. Más aún, la experiencia enseña que donde quiera que no son los metales nobles los que alcanzan la categoría de dinero, sino otros bienes dotados de menor capacidad de conservación, son estos últimos los que suelen desempeñar las tareas de circulación, pero no la de conservación de los valores. Resumiendo cuanto se ha dicho hasta ahora, llegamos a la conclusión de que las mercancías que se convierten en dinero son siempre, mientras no lo impidan algunos obstáculos insertos en las características de las mismas, aquellas en las que mejor pueden hacerse tanto las valorizaciones que responden a los objetivos prácticos de los hombres económicos como la colocación de las provisiones de intercambio. El dinero en metálico, la forma en que los especialistas de nuestra ciencia tienen siempre en cuenta cuando se habla del dinero en general, responde también, de hecho, en un grado muy elevado a este objetivo. No menos seguro nos parece, con todo, que no puede atribuirse al dinero en cuanto a tal función de medida de valor y garantizador del valor, ya que esta característica es accidental a la naturaleza del dinero y no está incluida en su concepto. Moneda acuñada. De la precedente exposición de la naturaleza y el origen del dinero se desprende claramente que en las circunstancias normales de las relaciones comerciales de los pueblos civilizados, los metales nobles se convierten de manera natural en dinero económico. No obstante, su utilización para fines dinerarios no deja de tener algunos inconvenientes, cuya superación debería constituir el objetivo de los esfuerzos de los agentes económicos. De entre estos inconvenientes que se derivan de la utilización de los metales nobles con fines dinerarios, destacan como más importantes los debidos a la difícil comprobación de su autenticidad y de su grado de pureza y a la necesidad de dividir estos duros metales en las piezas correspondientes a las transacciones. Son dificultades que no pueden eliminarse sin pérdida de tiempo y sin sacrificios económicos. La comprobación de la autenticidad o respectivamente del grado de pureza de los metales nobles exige la utilización de productos químicos y de presentaciones o prestaciones laborales especializadas, porque esta prueba solo puede ser realizada por especialistas en la materia. La división de los metales duros en las piezas necesarias es una operación que exige una gran capacidad y requiere, por consiguiente, no solo fatiga, tiempo e instrumentos precisos, sino también pérdidas nada desdeñables de los metales nobles por limaduras y repetidas fundiciones. El conocido viajero de la India posterior, Bastián, en su obra sobre Birmania, país en el que todavía circula la plata sin acuñar, nos ha dejado una descripción sumamente expresiva de las dificultades vinculadas a la utilización de los metales nobles con fines dinerarios. Cuando uno va al mercado de Birmania, dice Bastián, debe proveerse de una pieza de plata, un martillo, un cincel, una balanza y las pesas correspondientes. ¿Cuánto vale esta olla? Enséñame tu dinero. Replica el vendedor y a la vista del mismo marca el precio o el peso. Entonces el comerciante proporciona un yunque y el comprador golpea su pieza de plata. Basta que se juzga haber llegado al peso marcado. Luego lo pesa en su propia balanza porque la gente no se fía de las balanzas de los vendedores y añade o quita hasta que obtiene el peso exacto. Por supuesto, se pierde mucho con los fragmentos que caen al suelo. Por eso se juzga preferible no comprar exactamente la cantidad que se desea, sino la equivalente al trozo de plata que se ha partido. En las compras de mayor importancia, que solo pueden pagarse con la plata más fina, el proceso es aún más fatigoso, porque primero hay que llamar a un ensayador para que determine con exactitud el grado de pureza del metal y la cantidad que debe entregarse. La anterior descripción nos transmite una diáfana imagen de las dificultades vinculadas al comercio de todos los pueblos, antes de que aprendiera la técnica de encuñar las monedas. La eliminación de tales dificultades debía parecer tanto más deseable cuanto que su frecuente repetición debía por fuerza resultar muy molesta para los agentes de la economía.
Es primera de estas dos dificultades, la comprobación de la pureza del metal parece haber sido aquella a cuya eliminación se aplicaron en primer término los sujetos económicos. La señal estampada por el poder público o por una persona digna de confianza sobre una barra de metal no garantizaba su peso, pero sí su grado de pureza, de modo que liberaba a su propietario de la pesada y costosa tarea de someterla a comprobación, cuando la entregaba a personas que conocían la garantía de aquella marca. Ciertamente todavía era preciso pesar el metal, pero su grado de pureza no requería ya ulteriores indagaciones. Al mismo tiempo, y en algunos casos, tal vez también algo más tarde, parece que a los agentes económicos se le ocurrió la idea de marcar también el peso de las piezas metálicas y de dividir con antelación estos metales en partes más pequeñas, que tuvieran la garantía del peso como la tenían ya respecto de su grado de pureza. El mejor modo de conseguirlo fue naturalmente dividir el metal fino en pequeñas piezas adecuadas a las necesidades del comercio y poner la marca de su peso de tal modo que no pudiera defraudarse ni el peso ni el grado de pureza en porciones dignas de mención, sin que se notara inmediatamente. Se alcanzó así nuestras monedas acuñadas, que en razón de su propia esencia no son sino piezas o trozos de metal cuyo grado de pureza y peso está comprobado de forma fiable y con la exactitud requerida para los fines prácticos de la vida económica. Están también protegidas de la manera más eficaz posible contra cualquier tipo de engaño. Esta circunstancia nos posibilita llevar a cabo todas nuestras transacciones con las correspondientes masas de peso de metal noble, sino que tengamos que someternos a la fatigosa comprobación, división y peso del mismo, es decir, mediante el simple procedimiento de contar las piezas. La significación para la economía de las monedas acuñadas radica, pues, en que, prescindiendo de la operación mecánica de la división del metal noble en las cantidades requeridas, cuanto la recibamos, no tenemos que proceder a comprobar su autenticidad, pureza y peso. Y cuando las damos, también nos ahorramos esta comprobación. Nos evitamos, por consiguiente, toda una larga serie de preparativos molestos que nos robarían tiempo y nos obligarían a sacrificios económicos. Como consecuencia de esta circunstancia, no hace sino aumentar considerablemente aquella gran capacidad de venta que tienen los metales nobles en virtud de su propia naturaleza. Es de todo punto evidente que quien mejor puede garantizar el peso y la pureza de las monedas acuñadas es el Estado, porque todos le conocen y reconocen y al mismo tiempo tiene el poder para amedrentar y castigar a los infractores. De ahí que los gobiernos hayan asumido casi siempre el deber de acuñar las monedas necesarias para el comercio, pero no raras veces abusan de este poder hasta el punto de que los sujetos económicos casi llegan a olvidar el hecho de que una moneda no es otra cosa sino un trozo de metal noble de un peso y de una pureza determinados, y que la dignidad y capacidad jurídica del emisor no hace sino garantizar este peso y pureza. Se ha llegado incluso a poner en duda que el dinero es una mercancía y hay quienes afirman que es una cosa meramente imaginaria apoyada simplemente en un acuerdo entre los hombres. La circunstancia de que los gobiernos manejen el dinero como si fuera en efecto tan solo el producto de un acuerdo humano en general y de su capricho legislativo en particular ha contribuido en una escasa medida a dar impulso a muchas erróneas concepciones sobre la esencia del dinero. Los inconvenientes de nuestras monedas radican sobre todo en las circunstancias de que al fabricarlas no se les puede dar un peso absolutamente exacto y que por razones prácticas, problemas de costes, las fábricas de la moneda ni siquiera intentan alcanzar el grado de exactitud que podría lograrse. Las faltas de peso con que las monedas salen ya de las fábricas de acuñación se multiplican con el uso, de tal modo que fácilmente puede llegarse a una sensible desigualdad en el peso de las piezas de un mismo valor. Por supuesto, estas desviaciones son tan solo más notables cuanto más pequeñas son las cantidades en que se divide el metal noble. La acuñación de piezas ligeras, tal como lo pide el comercio al por menor, implicaría grandes dificultades técnicas y caso que se les quisiera fabricar con suficiente exactitud, exigirían tales sacrificios económicos que no guardarían ninguna proporción con el valor del curso de las monedas. En el extremo contrario, todos los que se dedican al comercio saben las enormes dificultades que provoca la falta de moneda suelta, calderilla, para los cambios. En Siam, cuenta Bastián, la moneda más pequeña vale 2 anas y el que desea comprar algo inferior a este precio debe esperar a tener necesidad de alguna otra cosa que justifique el desembolso de esta moneda, o debe buscar a otra persona que desea aquella misma mercancía y comprarla entre los dos.
Por debajo de este precio se recurre a veces a tazas de arroz. En Socrata se emplean también para devolver el cambio pequeños trozos de ghee o mantequilla. En México le daban a Bastián como cambio pastillas de jabón en las ciudades y huevos en el campo. En el altiplano de Perú, los nativos suelen tener preparada una canasta dividida en pequeñas superficies en las que colocan por separado agujas de coser, ovillos de hilo, velas y cosas similares de uso cotidiano, que ofrecen a voluntad del comprador cómo dar las vueltas. En Birmania superior se utilizan para las compras menudos como frutas, cigarrillos, etcétera. Trozos de plomo de los que todo comerciante tiene una gran cesta al lado. El plomo se pesa en una balanza más tosca que la empleada para la plata. En las aldeas en las que no hay posibilidad de cambiar plata para las pequeñas compras, es preciso hacerse acompañar de un criado cargado con un pesado saco de plomo. En la mayoría de las naciones de alta cultura se sale al paso de las dificultades técnicas y económicas inherentes a la acuñación de piezas de pesales nobles demasiado pequeñas mediante el procedimiento de acuñar metales comunes, sobre todo cobre y bronce. Pero como por razones de utilidad práctica nadie, salvo caso de necesidad, tiene una gran parte de sus fondos en estas monedas, solo desempeñan una función secundaria en el comercio. Incluso para mayor comodidad de los compradores y vendedores puede ocurrir que, sin que de aquí se deriven grandes daños, tengan menos peso con la sola condición de que todos estén dispuestos a aceptarlas a cambio de los metales nobles, o que sean emitidas en tan escasa cantidad que el mercado las pueda absorber sin dificultades. De todas formas, el primer camino es el modo más correcto y al mismo tiempo el más seguro para proteger el valor de las monedas frente a los abusos del Estado, que obtiene provecho de la acuñación y emisión. A estas piezas se les llama moneda fraccionaria, calderilla. Su valor solo responde en parte al peso y pureza del metal y radica más bien en el hecho de que todos están dispuestos a intercambiar una determinada cantidad de esta calderilla por piezas de metal noble, o respectivamente se puede hacer frente con estas monedas a las obligaciones de pago contraídas con otras personas hasta el montante equivalente a la moneda de menor valor en un metal noble de ley. En tales casos, y en razón de la comodidad derivada del uso de monedas de bronce o de cobre de poco peso, el público tolera gustosamente la pequeña anomalía económica, porque las ventajas de fácil transporte y comodidad en el caso de las monedas que no encierran un gran interés económico son mayores que su peso y ley. De similar manera, en muchos países se acuñan pequeñas monedas de plata, sin mayores inconvenientes, siempre que tengan un valor para el que, por razones técnicas o económicas, no sea aconsejable emitir monedas de peso y ley exactos.